Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy bienvenido, bienvenida a este espacio que hemos abierto en mi Instagram personal y también subimos estas meditaciones, análisis, interpretaciones, lecturas y contextualizaciones de la Biblia a mi canal Apocalipsis ahora en YouTube. Así que te acompaño a que sigas esta propuesta. Hacemos una lectura, como decimos, poniéndole algo diferente. Hacemos también lectura así meditada, aplicada a nuestras personas, lectura devocional, por supuesto. ¿Y qué más devocional que las cartas que le dirige Jesús a estas 7 congregaciones, pensamos que históricas, pero por lo menos en alguna medida también simbólicas y generales, que nos representan a los cristianos en nuestras dimensiones, en nuestras debilidades, en nuestros desafíos, en nuestras dificultades, a lo largo de todos los tiempos en los que ha habido sobre la tierra iglesias, congregaciones, grupos de cristianos, grupos de creyentes en Jesús, que de eso se trata. No es todo color de rosa, no somos ya el modelo acabado, sino que estamos en tránsito. Y en ese tránsito tenemos nuestras idas y venidas. Así que hoy vamos a visitar juntos las 3 iglesias características, las 3 congregaciones que tienen algunos rasgos que van a hablarle a cada uno de nosotros de una manera distinta. Así que son como modelos o espejos, diría no sé qué sociólogo, tipos ideales que pueden llegar a representarnos en alguna medida, y así los tenemos que leer de parte de Dios. Hoy nos tocan Sardis, Filadelfia y la Odisea, así que acompáñanos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice Jesús en Apocalipsis capítulo 3, que estamos leyendo juntos la revelación de Juan, el último libro de la Biblia, casi todo él de contenido profético, pero no precisamente las cartas a las 7 iglesias que estamos leyendo juntos. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Primero hagamos un repasito así de las características de la comunidad de Sardis, que era una sociedad, era una ciudad caracterizada por su riqueza y por su desidia, por su dejadez, por su falta de cuidado. Era como que vivían así en un clima de decadencia moral, de decadencia en el sentido político histórico que se le dio sobre todo desde el siglo XIX a este término, cuando se hablaba de las causas éticas, legales, morales, por las cuales el Imperio Romano finalmente se derrumbó, tratando de despojar decadencia de un sentido exclusivamente moral o religioso, sino viendo ya las causas, ¿no? ¿Por qué un pueblo cae? ¿Por qué un imperio deja de ser imperio y desaparece de la historia? Bueno, en ese sentido decadente era la ciudad de Sardis, era una ciudad rica, tenía rutas comerciales, fluía muchísimo dinero, tenían la vida, parece muy fácil estos de Sardis, y eso generaba una apatía y una inmoralidad que eran incluso señaladas por los antiguos, no ya por creyentes, no ya por epístolas o cartas de los apóstoles de Jesús, sino por gente incrédula. Ellos entendían, Sardis decían una ciudad así como de gente poco seria, poco confiable, una gran laxitud, una ciudad de gente holgazana, de gente que se dejaba estar. Eso era Sardis, y algunas características que Jesús va a atribuirle a los cristianos de esta comunidad tienen que ver con lo que se menciona del entorno de esta ciudad de Sardis. Es muy característico y define muy bien. Es historia, esto también es historia real, historia secular, pero define muy bien cómo era la característica de esta gente, que fueron 2 veces invadidos, pese a que Sardis estaba situada en un paraje sumamente escarpado, en muy dificultoso acceso, pero los ejércitos enemigos, Ciro primero y después Antíoco, la tomaron con mucha facilidad porque sencillamente los soldados que tenían que estar cuidando la ciudad, medio que se lo tomaban a la ligera, siguiendo el carácter que decimos que tenían los que vivían en esta ciudad. Así que bien defendida estaba Sardis por la naturaleza, pero esas defensas naturales hacían que ellos bajaran la guardia en cuanto a su naturaleza moral, política, y eso determinó ciertas derrotas que sufrieron como ciudad. Acá Jesús se dirige a ellos y les dice, esto dice el que tiene, con poder, retiene, con fuerza Kratos, retiene, sostiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. No habrá avivamiento de una congregación de Dios si no hay rendirnos ante Jesús, porque Él es el que tiene y puede darnos
la plenitud del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús acá está remarcándole a los de Sardis, y acá viene una de las descripciones más severas de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Conozco tus obras, tienes fama, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto, espiritualmente estás muerto. Tienes reputación, se dice, parece que tienes un cartel, pero yo sé que las cosas no son como parecen. Jesús conoce nuestras realidades espirituales siempre, así que ante Dios no la podemos dibujar como decimos en la Argentina. Él sabe todo, lo oculto de nuestros corazones, nuestras motivaciones especialmente, deben ser para nosotros objeto de nuestro cuidado. Bueno, de eso va a hablar la epístola, vamos a leerla juntos. Versículo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, las demás cosas que están para morir, dice textualmente, ¿no? Fortalece las cosas que están aún por morir, o sea, estás muerto, pero hay un pedacito chiquitito que todavía puede rescatarse, como ese pequeño carboncito que todavía no se apagó del todo. Pues no he encontrado tus obras completas delante de mi Dios. Esto de completas me encanta la NBI como lo traduce, porque viene en este plan así como más hacer paráfrasis, ¿no? Pero bien, está bien, las dos cosas en las que se arriesgó hasta ahora están bien. Lo de tiene fama de estar vivo, en vez de traducir tienes nombre de que vives, es acertado. Y también que tus obras no son perfectas. En realidad la palabra completas para mí define mejor lo que el texto griego quiere decir. Habla de algo inconcluso, de algo abandonado a medio hacer. Más o menos el término griego. No he encontrado tus obras completas delante de mi Dios, dice Jesús, así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. En este tiempo de tanta gente que quiere superar el legado de la palabra de Dios, Jesús dice, retrocedan, acuérdense, vuelvan en sí, vuelvan sobre los tesoros de las cosas antiguas, del camino antiguo de Dios. Lo que es de Dios no pasa de moda. No hay superación del legado de la verdad de Dios. La superación es regresar al Señor, siempre. Obedécelo y arrepiéntete lo que has oído y lo que has recibido, ¿no? Si no te mantienes despierto, ahí está, son amantes de las prolongadas siestas acá en Sardis. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Posible referencia al rapto de la iglesia. Cuando Jesús regrese a buscar a los suyos, los que no estén preparados, estén muy aficionados a las siestas y al abandonar la relación espiritual con el Señor, se quedan y sufren el juicio. Esto va a ser bastante más claro cuando leamos la epístola que viene después, las demás cartas que vamos a seguir leyendo, pero acá deja bien en claro que la venida del Señor va a ser como un ladrón. Y cuando Él venga sobre este mundo y establezca sobre los que queden en la tierra el juicio, para los que se hayan descuidado ya será demasiado tarde. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que aún no se han manchado la ropa, clara referencia a vivir en pecado, en impureza, en inmundicia. Esta comunidad de Sardis parecía que estaba todo bien, pero tenían barrido abajo de la alfombra abundante putrefacción, mugre, inmoralidades, pecado. Está hablando claramente de pecado oculto, acá lo dice. Mancharse las ropas es imagen bíblica siempre del pecado. No hay otra manera de entender esto. Ellos, los que no se han manchado las ropas, por ser dignos, estos pocos que tiene Sardis, no estamos hablando acá como en Tiatira o en Pérgamo y otras ciudades que tenían problemas, que algunos, acá son pocos los que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, dice Jesús, andarán conmigo vestidos de blanco. Hermosa promesa. Casi siempre Jesús, estamos viendo, se presenta a sí mismo como la más sublime de las promesas, y lo es. Jesús es la mejor de las promesas que vamos a recibir cuando perseveremos y retengamos su fe hasta el final. Acá dice, andarán conmigo vestidos de blanco. Lo de vestirse de blanco es lo contrario del pecado y la inmundicia de la enorme mayoría de los que estaban en Sardis. Pero también implica lo de andar con Jesús. Él dice, te daré la estrella de la mañana, dice, te daré el maná escondido. Ese es Jesús. Y acá les dice, andarán conmigo.
Es la más linda de las promesas. El que salga vencedor se vestirá de blanco, vuelve a decir lo mismo. Vestirse de blanco era emblema de santidad, pero no nos olvidemos que para el mundo romano y antiguo, estar vestido de blanco era indicio de victoria en una batalla. Eso lo vamos a ver mejor en el capítulo 6, cuando lleguemos ahí del Apocalipsis de Juan. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ha dado mucho que pensar esto de borrar el nombre del libro de la vida. Lo primero que tenemos que hacer es considerar que el énfasis no es la posibilidad de ser borrado. Acá no aparece Jesús con un borrador, sino que está dando una garantía a los que perseveren de que no serán borrados de ese libro. Sin embargo, a pesar de eso, de que no tenemos que estar pensando que Dios borra, escribe según las actitudes que vayamos teniendo durante un día normal humano que pasamos en esta tierra. Bueno, si bien el énfasis es la permanencia y la fidelidad de Dios y la seguridad de la salvación, no nos olvidemos que hay muchos pasajes donde se habla de ser borrado del libro, y esto no podemos pasarlo por alto bajo ningún concepto. Acá algunos pasajes para que se vea que la cosa es para tomársela en serio. Aparece en Éxodo 32:33, al que pecare, a ese raeré de mi libro, le dice Dios a Moisés. Aparece también en Apocalipsis capítulo 22:19, ya vamos a llegar ahí. Aparece en el Salmo 69:28, contexto salmo imprecatorio, está hablando de los malvados, a quienes Dios raerá de su libro. Pero no dejar de tener en cuenta Lucas 10:20, pónganse contentos más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Así que consideremos ese libro, parece que va a ser algo real, más allá de que lo vemos como un indicio, un signo que representa la permanencia en el registro de Dios de todos aquellos que hagan las cosas como Dios quiere, ¿no? Pero más allá de eso, parece que va a haber algo así como un momento de enfrentarnos con un libro que contendrá nuestras acciones y nuestro desempeño como creyentes en esta tierra. Así que el punto es, si estamos escritos en el libro de Dios como descendientes de la genealogía de Jesús, o si estamos escritos meramente como descendientes de Adán y personas aún no regeneradas en la naturaleza según Jesús. Ese es el riesgo al que se estaba exponiendo entera la comunidad de Sardis. Así que Jesús dice que a los que venzan, Él reconocerá nuestro nombre delante del Padre. Qué extraordinario que Jesús rodee de honor así a los que simplemente nos limitemos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Es así de bueno, así de generoso es Dios para con aquellos que le son fieles y cumplen con lo que Él espera de nosotros. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todas las iglesias nos dirige Jesús las cartas a las 7 iglesias de Asia, de esa provincia que estaba en Turquía, lo que hoy llamamos Turquía, que daba hacia el mar Egeo. Bueno, esas eran las 7 iglesias de Asia, pero a todas el Espíritu Santo les dirige el mensaje que es para todos. En particular era para ellos, o para cada una de estas iglesias pasadas o futuras, ya hemos charlado de esto en videos anteriores, pero para todos el Espíritu Santo nos dirige el mismo mensaje y debemos atesorarlo en nuestro corazón. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, al ángel o al mensajero. Nosotros tenemos la teoría rara, acá nosotros, Guillermo Álamo quien te habla, de que se refiere a los encargados de ministrar estas iglesias, seres humanos, mensajeros, pastores diríamos hoy, obispos, episcopos, estos eran los términos que se usaban en el mundo antiguo. Episcopo quiere decir algo así como superintendente o alguien que supervisa, supervisor sería episcopos, el que mira desde arriba. Al ángel de la iglesia en Filadelfia, siguiente iglesia, Filadelfia quiere decir amor fraternal, era la más joven de las ciudades que se referencian en el texto de Apocalipsis. Era una ciudad donde también había una encrucijada y era un punto interesante de cruce entre lo que entonces se consideraba Oriente y el Occidente, lo que hoy llamaríamos Europa, ¿no? Era una ciudad creada como una especie de avanzada para difundir la cultura helenística hacia justamente Oriente, hacia Asia, hacia la provincia de Asia, hacia la parte que está situada lejos del mundo griego. Así que con esta finalidad se había creado la ciudad de Filadelfia.
Este nombre se debe a un tal Atalo II Filadelfos, pero el nombre es sumamente significativo porque enfatiza amor fraternal, lo cual es muy hermoso y define de manera bastante agradable a esta comunidad. Todos queremos ser Filadelfia, todos los cristianos, y todos no quieren ser la que después vamos a ver, la iglesia de la Odisea. Se la conocía como la pequeña Atenas, era una ciudad muy hermosa desde lo arquitectónico también, esta ciudad de Filadelfia. Esto dice el santo, dice Jesús, así se presenta a sí mismo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. El santo es un título divino que Jesús presenta para definirse a sí mismo. Solo Dios puede decir de sí mismo con mayúscula que Él es santo. Así que con esto está diciendo un atributo divino. Solo Jesús puede reivindicar para sí este título porque Él es Dios hecho hombre. También dice que es el verdadero en el sentido de real, genuino, de que en Él es todo real, no hay nada falso, fenoménico, apariencial, todo es eterno, sólido y perfecto, acabado. Dice verdadero y santo, dice Jesús de sí mismo, dice que tiene la llave de David, que abre y nadie puede cerrar. Esto es una referencia a Isaías 22, versículos 20 al 23. Está haciendo mención de un atributo de los descendientes de la dinastía davídica. Pero esto de abrir, cerrar, de tener las llaves, representa, hoy día se usa como símbolo, ¿no? Darle a alguien las llaves de una ciudad, ahora se usa como un honor, pero sobre todo quiere decir en este contexto soberanía. Soberanía para determinar quién entra y quién se queda afuera. Este es un atributo de Jesús dentro de la iglesia. Jesús es el soberano, el que decide quién se queda y a quién se expulsa. Después vamos a ver que hay alguna otra interpretación también. Es esta una iglesia que tiene dificultades. Dice, conozco tus obras, le dice Jesús a Filadelfia, esta iglesia que todos queremos ser. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Esta llave de David que tiene Jesús como uno de sus atributos personales, él acá la ejerce como alguien que abre una puerta. Ya sé que tus fuerzas son pocas, le dice Jesús a Filadelfia. Pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Las fuerzas que tenía Filadelfia son las fuerzas consideradas desde el punto de vista humano. Realmente eran débiles los de Filadelfia, pero en esa debilidad ellos reconocían que necesitaban del Señor y de ahí provenía esa fuerza que Jesús les va a dar como un suplemento hermoso que proviene de la gracia de Dios. Esta clase de corazones son los que Dios está buscando, corazones que reconozcan que sin Él no somos nada. Jesús dice, tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Obedecer la palabra va unido a no negar su nombre. Hay personas que retienen la palabra de Jesús, pero después no la llevan a efecto y no la llevan a la práctica en sus vidas. Las dos cosas deben ir juntas si es que queremos, a diferencia de los de Sardis, que nuestras obras sean completas delante de Dios. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, esos que se autodenominan judíos y no lo son porque mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Acá hay otra posible lectura, como decíamos recién, de lo de que Él abre y nadie cierra. Posiblemente los de Filadelfia hubieran sido expulsados por aquel tiempo, estamos hablando de cerca del año 90 después de Jesús, de la sinagoga de la ciudad. Así que es una posible manera de decir, miren que ellos los echaron a ustedes, pero yo no los voy a echar. De hecho, son ellos los que algún día van a tener que venir y reconocerlos a ustedes como que ustedes sí agradan a mi alma. Dios le había prometido a los israelitas, en los profetas, en Isaías, que un día vendrían los de las naciones a reconocer que Dios es el Dios verdadero y que ellos son el pueblo de Dios. Acá la ecuación se invierte. Son los autodenominados judíos, léase judíos raciales, gente circuncisa, gente que pretende guardar la ley pero sin sujetarse a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Estos autodenominados judíos, porque lo son según la carne, según la circuncisión de la carne, pero no lo son en el corazón.
sin un parentesco espiritual con Abraham ni con los padres. Por lo tanto, falsos judíos, en la terminología que acá está codificando el Apocalipsis de Juan. Esos no son judíos, son mentirosos, son falsos judíos. Acá no hablamos de gente que pretende ser del linaje de Abraham según la carne, como estos de Misión Israelita Nuevo Pacto. No, está hablando de verdaderos judíos raciales, pero que no son judíos en el espíritu porque no aceptaron al Mesías que Dios les envió. Bueno, estos vendrán y se postrarán a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Estamos parafraseando, lo ponemos en futuro, pero esta es una promesa de parte de Dios, que un día vendrán esos judíos desconectados y reconocerán arrodillándose y honrando. Unos dicen que a Dios y otros dicen que ellos se humillarán y reconocerán en la iglesia cristiana que padecía en Filadelfia, porque no la tenían fácil, son débiles, están bajo persecución. Esto lo va a decir más adelante, lo vamos a leer juntos. Pero estos que son débiles, están bajo persecución, quizás fueron echados de la sinagoga, son el verdadero Israel de Dios. Ellos son el Israel de Dios. Ellos serán reconocidos porque Dios obligará a estos falsos judíos a que un día reconozcan a quienes Jesús realmente ha amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, le dice en uno de los versículos que más recordamos, los del bando cristiano evangélico pretribulacionista, ya que has guardado mi mandato de ser constante, la palabra de mi paciencia dice textualmente, así lo refleja Reina Valera 60, pero acá lo vuelca en un lenguaje un poco más actual. Dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven sobre la tierra. Acá hay dos lecturas, la de los post-tribulacionistas, dicen que en realidad Jesús nos va a dar paciencia para que pasemos por la hora de la prueba. Pero hay dos problemas. Uno gramatical. La preposición que acá usa el texto es que yo te guardaré hacia afuera de la hora de la prueba, porque la preposición es ek, epsilon, kappa. Eso quiere decir, como hoy día en el mundo latino, ¿no? Decimos ex cónsul, ex esposa, ex marín, ex periodista. Bueno, tenemos esa manera de decir algo que ya no es más. Bueno, acá dice, yo te guardaré hacia afuera de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Otra cosa, acá se usa una expresión que se usa 9 veces en Apocalipsis, que es los que moran sobre la tierra, siempre para referirse a los que no son de Dios, a los mundanos, a la gente no convertida, a los inconversos. Hoy diríamos a los que no tienen escrita su ciudadanía en el cielo, ¿no? Hoy que hablábamos de que no será borrado su nombre, también el nombre de la persona estaba en un registro en la ciudad que certificaba que uno era ciudadano, legítimo ciudadano, y que debía ser aceptado en determinadas funciones y le correspondían determinados derechos. Esto era estar escrito en el registro de la ciudad. Bueno, acá estamos hablando de que hay gente que tiene escrita su ciudadanía en esta tierra, pero acá vemos gente que a diferencia de ellos, su ciudadanía está en el cielo, la de ustedes, entonces yo los guardaré. Así que está clara la secuencia. La paciencia es la causa por la que Jesús va a sacar de la hora de la prueba a estos creyentes de la comunidad de Filadelfia. Vengo pronto, dice Jesús. Acá la expresión de nuevo, como en el capítulo 1, quiere decir vengo repentinamente. No que falta poco para que yo regrese, sino que cuando venga mi regreso va a ser instantáneo. Y ya no va a haber tiempo de arreglar y de componer cosas. Así que hay que estar preparados. Ese es el imperativo que late detrás de este pronto, según aparece en el texto griego. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Hay que aferrarse a lo que el Señor nos da, porque el peligro es que si lo descuidamos, si lo cedemos, alguien va a venir y lo va a tomar. No es que nos la van a robar, sino que si la aflojamos y la cedemos, otro se la va a llevar. Así de sencillo. No hay que abandonar lo que Dios nos ha dado. Y la corona es la corona Stéfanos. No es la corona de los reyes, sino que es la corona de los campeones de los certámenes
olímpicos, es la corona de los políticos, es la corona de los que merecieron bien de la República por sus permanentes aportaciones a la cosa pública. Se les daba una corona y con esa corona se podían exhibir en las festividades dionisíacas como algún orador famoso de los tiempos de los griegos. Así que esta corona es una corona de campeones y nos reta a mostrarnos en forma y a estar prestos para ganar la carrera. No correr la carrera como para cumplir y salir en el pelotón, sino como para llegar primeros, como nos ordena Pablo en una de sus cartas. Al que salga vencedor, de nuevo referencia a la victoria, que era importante para el mundo griego. Acá la Biblia nos habla en griego, nos habla con el lenguaje de los antiguos griegos olímpicos. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Hermosas imágenes arquitectónicas que certifican de parte de Dios que los que venzan serán parte fundamental del nuevo esquema de cosas. Dice, sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Jesús dijo, miren que yo me voy para prepararles lugar. Jesús está labrando la ciudad que va a bajar un día del cielo y de ahí no nos quitará nadie. Permanencia, estabilidad, un nuevo orden, un lugar de honra, escribiré su nombre. Todos los que pasaban por las ciudades veían las ciudades romanas, griegas, los nombres de los ciudadanos que habían hecho cosas meritorias, los nombres de los ciudadanos honrables, dignos de honra, estaban escritos sobre las columnas de la ciudad. Es otra referencia a un hábito que tenían los antiguos. Así que Jesús dice, bueno, en esta tierra hay cosas que van y que vienen. Estamos en un mundo donde la gente se arranca los ojos por un lugar de notoriedad. Todo es inestable. Todos se empujan y luchan unos contra otros por imponerse. La misma ciudad de Filadelfia era una ciudad de terremotos aún desde el punto de vista geológico. Pero aquel que persevere hasta el fin, yo me voy a encargar de que esté en un lugar de eminencia, en un lugar donde sea reconocido y en un lugar de estabilidad como solo yo la puedo dar, dice Jesús. El nombre de la ciudad de Dios, el nombre de Dios, mi nombre nuevo, grabaré también sobre él. Dice Jesús, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y llegamos a la que nadie quiere ser, porque acá todos queremos ser Filadelfia, todos queremos ser Esmirna, queremos cuando viene la prueba estar preparados y hacer las cosas bien, pero bueno, después vamos a ver en nuestra vida, haciendo un examen de conciencia, a cuál nos parecemos más. La Odisea tiene un significado también, ya lo vamos a ver cuando aparezca la oportunidad de hacerlo mejor. Dice, escribe al ángel de la iglesia o al mensajero de la iglesia en la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. El Amén es el así sea. El Amén es el sí de Dios. Es la respuesta a la palabra de Dios. Es la réplica del testimonio de Dios. Es la consumación, la humanización, la encarnación del carácter de Dios. Esto es Jesús cuando dice de sí mismo que Él es el Amén. También es la palabra final, ¿no? La mayor parte de los textos del Nuevo Testamento terminan con un amén. No todos, pero sí muchos de ellos, la gran mayoría. El testigo fiel y verdadero, a diferencia de la Odisea, de la que no se va a decir ni que sea fiel ni que sea verdadera. Y también se dice el soberano de la creación de Dios, dice NBI, pero aparece una palabra extraordinaria, que es arge. Arge era la palabra que usaban los antiguos pensadores de los griegos, que quería decir el principio en el sentido del origen, de la fuente, del fundamento y de la causa primera de todas las cosas. Mirá qué palabra se está aplicando a sí mismo Jesucristo acá. Es muy importante. También es una palabra que indica soberanía, reinado. Por eso acá dice el soberano de la creación de Dios. Y está bueno lo de soberano, pero nos quedan en carpeta todos los otros sentidos que te estoy contando, que son también sumamente importantes desde lo filosófico. Porque uno lee por ahí unas traducciones, el principio de la creación de Dios, y parece, bueno, si uno no entiende la palabra principio en un sentido filosófico o científico, como cuando decimos los principios, ¿no? Algo que está antes de que las cosas existan y que posibilita que esas cosas sean, eso es el principio en un lenguaje científico o filosófico. Bueno, soberano me gusta más por un lado, pero
Arjé es intraducible. ¿Qué querés que te diga? Debería figurar Arjé y abajo una notita al pie o algo, porque hay términos que realmente son imposibles de traducir a las lenguas modernas. Conozco tus obras, versículo 15, que no eres frío ni caliente. Yo lo sé, yo sé que no eres ni frío ni caliente. Como diciendo, por ahí algunos no saben que estás ahí en la indefinición, estás deshojando la margarita. No tenés claro si sos del mundo o sos de Jesús. Estás ahí viendo a ver qué onda, dicen los argentinos. Bueno, creo que una expresión continental ya, ¿no? Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, dice Jesús, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Este es uno de los textos más famosos de la Biblia y más abusados, porque acá ha habido algunos liderazgos y algunos personajes y algunos movimientos políticos que se han atribuido lo de tibieza, caliente, frío. Es Jesús el que está diciendo esto. Él tiene derecho a decir, o estás conmigo o estás contra mí, no seas tibio, sino sé ardoroso o por lo menos sé frío. Pero esto tiene derecho a decirlo solamente el principio de la creación de todas las cosas de Dios. El arjé de la creación de Dios. No un ser humano que anda por ahí y que tiene algún proyecto supuestamente benigno para con los hombres. No, ese va y viene. Es Jesús el que está diciendo esto. Bueno, algún detallecito sobre la Odisea, una ciudad con muchos judíos, una ciudad con una floreciente industria textil. También había un templo de Asclepio o Esculapio, según la nomenclatura romana y griega. Así que había también escuela de medicina y un ungüento muy popular para curar las enfermedades de los ojos en esta ciudad de la Odisea. Esta ciudad tenía una gran autoconfianza. Allá por el 60 después de Cristo sufrieron un devastador terremoto y sin solicitar ayuda de los romanos, como aclara el historiador romano Tácito, ellos mismos levantaron de nuevo la ciudad, no le pidieron un peso a nadie, eran autosuficientes y estaban muy contentos con su autosuficiencia y estaban muy autocomplacidos con sus capacidades. Esto es la ciudad de la Odisea, estamos hablando de las ciudades de Asia a las que acá se dirige históricamente el libro del Apocalipsis, pero los creyentes también. Otro problema que tenía la Odisea es que las aguas bajaban de unas termas, a ver si encuentro el nombre de las termas, el acueducto que traía agua de las termas de Hierápolis, así dice, y venía tibia el agua, bajaba y llegaba tibia, así que no era muy apetecible beber las aguas que bebían los de la Odisea. Después hay algunas referencias en Pablo a cómo eran los de la Odisea y parece que no eran precisamente luminares en cuanto a su consagración y su fervor con las cosas de Dios. Continuamos con el versículo 17. Acá le sigue hablando a la comunidad de creyentes, no ya a la ciudad de la que acabamos de decir algunas características históricas. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Esto de soy rico me suena de algún lado. Algunos autodenominados líderes cristianos, influenciadores cristianos, personajes con difusión de las iglesias, dicen, ustedes me critican porque yo tengo éxito y riquezas. Ustedes me envidian, dicen. Soy rico, decía un famoso personaje. Ustedes me envidian porque soy guapo y soy rico, ¿no? Era una ciudad que estaba muy contenta consigo misma y los creyentes tristemente seguían este mismo patrón de conducta y esta conducta autocomplacida. Jesús dice, vos creés eso, pero no sabés cómo son realmente las cosas en tu corazón. Sos infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todos atributos que indican que ni siquiera estaban en santidad esta gente de la Odisea que profesaba ser una iglesia a la que no le faltaba nada. Estaban a todo trapo. Era un lujo, no faltaba, humanamente hablando, estaban muy bien. No sufrían persecuciones, parece que hasta estaban muy bien insertados en la sociedad de su entorno y eran una congregación que gozaba de buen renombre y prestigio entre los incrédulos quizá también. Y eso era algo que ellos no querían tocar. Eso era algo que ellos no querían arriesgar por nada en el mundo. Y ese compromiso con el mundo
ese deseo desaforado de estar insertados en la comunidad secular, a veces hace que uno baje el volumen al compromiso con Dios y sus cosas. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, posible referencia a que sin prueba, ni persecución, ni aprietos, ni dificultades, es muy difícil concebir una relación de comunión con el Señor. Tiene que haber algo que nos confronte a nuestra necesidad. Los de la Odisea pensaban que no necesitaban nada. Tenían, como decimos en la Argentina, la vaca atada. No voy a contar el origen histórico de esa expresión, pero es una manera pintoresca que tenemos de decir, tiene el destino asegurado, no necesita nada. ¿De quién va a necesitar una persona a la que la vida le ríe y canta? Otra frase muy argentina. Así que le dice, por eso te aconsejo de que compres de mí oro refinado por el fuego para que te hagas rico, rico de verdad, rico en espíritu. Acá no estamos para predicar prosperidad económica a las iglesias, sino fidelidad, sea que tengamos abundancia, sea que padezcamos necesidades y aprietos. En cualquier circunstancia ser fieles, ser ricos en bienes espirituales, ser ricos en valores espirituales, en conducta espiritual, en consagración, en interés por Dios y por las cosas de Dios, por las almas, por el perdido, aún arriesgando el prestigio. Porque no hay nada más importante que llevar el nombre de Jesús. Así nos genere montones de, entre comillas, humanamente hablando, puertas cerradas. Discriminación, exclusión, eso no nos tiene que incumbir, importar en lo más mínimo. No está bajo nuestro control. No nos importa gran cosa si este mundo nos aplaude o nos escupe. El problema es que Jesús no nos escupa. Que Jesús no nos vomite, no nos expulse de sí, como uno se sentía tentado a expulsar esas aguas que venían de ese acueducto de Hierápolis que leíamos recién. Ropas blancas, dice Jesús a esta comunidad, que compre de Jesús, no ya del mundo ni de sí misma, sino que compren de Él. Es gracia divina que hay que volver a buscar. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, de nuevo referencia al pecado. Adán y Eva pecan en Génesis capítulo 3 y lo primero que notan es que están desnudos, ven, experimentan, perciben la vergüenza de la desnudez en sí mismos y se hacen unas ropas ahí con unas hojas, medio así como un intento humano de no ver sus vergüenzas. Pero Dios, a través del sacrificio, del primer sacrificio que se registra, un poco elípticamente, pero se registra en las Escrituras, les provee de una cobertura y una ropa perfecta que los tapa, una justificación, una santificación que si no nos viene de Dios, no nos viene de nadie. Acá la Odisea andaba desnuda porque estaba en pecado, no estaba en santidad para con Dios. Además, dice Jesús, colirio para que te pongas en los ojos, nueva referencia cultural y contextual a aquella época, como recién veíamos, y recobres la vista. Estos tenían como la película, ¿no? Un espejo amaestrado que les decía que eran los más lindos de la cuadra, de la calle, eran los más lindos del barrio. Pero viene Jesús y les dice, no, te estás engañando a vos mismo. Las cosas no son como pensás. Las cosas deberían despertar tu alarma, deberían generar tu alerta, deberían generar, como les pedía recién, leíamos a los de la iglesia de Sardis, que despiertes, que seas vigilante, que te cuides. Acá estos directamente están completamente ciegos a su penuria espiritual. Yo reprendo y disciplino a los que amo, dice Jesús. Diciendo, ustedes, o sea, vienen siendo casi los peores de lo que se habla acá, ¿no? En Apocalipsis, de las 7 comunidades. Pero dice, yo los amo. Y usa la expresión esta, amor fileo, el amor filial, el amor de amigos. Filos quiere decir amigo. Yo tengo un afecto personal hacia vos, le está diciendo Jesús. No es que ya no los quiero más. Yo reprendo y disciplino a todos a los que amo, porque Él nos quiere sacar buenos. Van a pasarnos cosas que nos van a llevar a una mayor dependencia y comunión con el Señor, porque sin eso no nos vamos a ir a su presencia. Esta es la realidad que dramáticamente tienen que advertir los que están o en Sardis o en la Odisea. Que si nosotros aflojamos, que si nosotros nos dormimos, que si nos descuidamos, no nos vamos a ir con el Señor. Por tanto, dice Jesús, sé fervoroso, usa acá
Cuando habla ojalá fuera frío o caliente, usa la misma raíz de la palabra que acá muy bien traduce NBI, hallazgo a favor de la NBI esta vez. Dice, sé fervoroso, celoso, traduce en otras Biblias, pero la raíz es fuego, es calor. Sé fervoroso, ser ardoroso. Seguramente, acá no quiero hacer apuestas ni nada, no sabemos cómo era históricamente la comunidad de la Odisea, pero seguramente los cultos no contagiaban a nadie. No encendían el fervor en nadie, no despertaban vocaciones, no generaban consagraciones, sino que uno iba, asistía, cumplía con un cierto ritual burocrático de fin de semana. La iglesia de la Odisea es la típica iglesia de los calientasillas, los calientabancos que hoy día son una de las mayores pestes que llevan el nombre de denominación cristiana. Gentes que ocupan un lugar, que están ahí, pero que no se quieren consagrar, quieren estar a medias, hacer ahí una mezcla, ¿no? Como eso que no es ni mate ni es tereré, decimos en Argentina. Es una cosa horripilante que se escupe. Es el peor daño que se le puede hacer a la iglesia, la tibieza espiritual. Y muchos crímenes que se han cometido en el nombre de Jesucristo muchas veces derivan de iglesias que están en el medio. Quieren estar con la política, quieren estar con Jesús. Quieren estar con el mundo y tener buen nombre, pero al mismo tiempo decirse que son de Jesús y de la fe. A veces son una síntesis bastante imposible las que tratamos de efectuar como cristianos. Y en eso está la Odisea. Está ahí, en el medio, ni chicha ni limonada. No se sabe bien qué es, pero en el fondo se creen sumamente cristianos porque además les va humanamente hablando muy bien. Tienen muy buenos números, quizás se llenan las reuniones. Después salen aburridos, salen sin motivación, no les interesa nada. Probablemente el que predica ahí tampoco contagia nada, no irradia nada, porque también expresa, y acá vamos a ver lo del nombre, la Odisea quiere decir justicia del pueblo. Es una comunidad democrática. Todos están cómodos, todos están contentos, nadie incomoda a nadie. Hasta se deciden muchas cosas de mutuo acuerdo. Es una iglesia que resuelve todo en modo asamblea. Esto es lo que dice el texto, esto es lo que refleja el nombre de la Odisea. Pero no es justicia según Dios ni en Jesús. No dependen de la gracia divina, sino de sí mismos y de sus supuestas fuerzas, capacidades, energías, talentos, conocimientos, arte. Esta es una iglesia que probablemente sí tenga muchos profesionales y muchos artistas. Porque la idea es atraer, la idea es seducir, la idea es insertarnos, la idea es ser parte de la comunidad. No ir al choque con el mensaje tal como es. No, eso no. Bajémosle el volumen. No sea que después tengamos dificultades para ser parte de esta comunidad que nos trata tan bien, pueden decir los de la Odisea. Pero Jesús dice, esto no va más, muchachos. Yo estoy a la puerta y llamo, después de decirles que se arrepientan, que cambien de mentalidad, que empiecen a ser fervorosos de una vez por todas. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. La palabra de cena, de cenar, habla de una comida que no es al paso, sino que es un momento de intimidad, un momento de comunión, de pasar tiempo de calidad con el Señor. Esto es otra cosa seguramente típica de las iglesias laodicea actuales. Los cultos de oración, los servicios diferentes, no son muy asistidos en algún caso porque involucran sacrificarle mucho tiempo a las cosas de Dios y el hombre de la Odisea es un hombre al que le va bien en el plano secular. Así que no tiene muchas ganas de estar sacrificando su vida personal y sus cuestiones y sus negocios para dedicárselos meramente a las cosas espirituales. Una comunidad de gente avergonzada de Jesús, esta de la Odisea. Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Dejaron afuera a quién? Está del lado de afuera de la puerta de la Odisea Jesús en esta comunidad. Se autoproclaman creyentes y cristianos. No sé si se autoproclaman con mucha frecuencia, pero sí que en su interior creen que lo son. Pero Jesús está del lado de afuera golpeando y llamando. ¿Esto qué quiere decir? ¿Jesús es soberano? Sí. ¿Jesús puede tumbar a patadas la puerta de la iglesia? Sí. Pero Él llama. Y la clave es si alguno oye la voz de Jesús. Porque golpes, sí, a veces hay circunstancias, a veces hay predicadores, a veces hay portavoces divinos, heraldos de Jesús, que nos van a exhortar. Pero la clave de todo esto es oír la voz del amado que desde afuera a veces nos dice, ponete las pilas,
ponete las pilas, sé fervoroso. Poné tu vida en el ara del sacrificio, entregate al Señor, sé un holocausto. No seas un medio aguachirle espiritual. Cenaré con Él y Él conmigo. Entraré de nuevo. Jesús presenta la comunión con Él como el objetivo máximo de la vida de todo hombre devoto y creyente en Él. Al que salga vencedor, nueva referencia a la victoria, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es la más magnífica de las promesas. Se le dirige a una iglesia que estaba sumamente floja de papeles espiritualmente hablando. Jesús dice, ustedes van a reinar conmigo si se ponen las pilas. No es poca cosa lo que les estoy prometiendo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos vemos en el análisis del capítulo 4, donde se cambian totalmente las circunstancias, los temas y aún la referencia temporal de la narración que continúa después. Bendiciones.